Capítulo 2. Los inicios de un joven llamado Julio. Julio César nació en Roma el 13 de julio del año 100 a.C., en el seno de la gens Julia, una antigua familia patricia que conservaba el orgullo del linaje, aunque ya no el poder de antaño. Su padre, Cayo Julio César, ocupaba cargos menores. Su madre, Aurelia, era una mujer culta, inteligente y muy respetada. No eran ricos, pero vivían con la dignidad de quienes recordaban que su sangre provenía de los fundadores de Roma. Desde pequeño, Julio fue educado con disciplina y ambición. En su hogar se creía que los Julios descendían de Iulo, hijo del héroe troyano Eneas, y por tanto, de la diosa Venus. Esa tradición mítica no solo alimentó su orgullo familiar, sino que sembró en el joven César una profunda sensación de destino. Creció convencido de que su vida estaba llamada a dejar huella. Su formación fue esmerada. Estudió retórica, filosofía, gramática y derecho, pilares esenciales para quien aspirara a la vida pública. Su mente brillante y su oratoria precoz lo destacaban incluso entre los jóvenes de mejor educación. Pero a los 16 años, la muerte de su padre lo convirtió en jefe de familia antes de tiempo, obligándolo a madurar rápidamente. Poco después fue nombrado Flamen Dialis, sacerdote del dios Júpiter. Era un cargo de enorme prestigio religioso, pero lleno de restricciones. El sacerdote no podía montar a caballo, ni portar armas, ni ausentarse de Roma. En otras palabras, lo mantenía alejado del poder político y militar. Esa designación, impulsada en parte por Sila, buscaba controlar su futuro. Sin embargo, el joven César pronto demostraría que no estaba hecho para obedecer. A los 17 años, contrajo matrimonio con Cornelia, hija de Lucio Cornelio, uno de los más poderosos aliados de Cayo Mario, líder de los populares. El matrimonio fortaleció la posición de César dentro del bando popular, pero también lo puso en la mira del bando opuesto. Poco después del casamiento, nacería su única hija, Julia, a quien siempre amó profundamente. Su vida familiar parecía encaminarse a la estabilidad, hasta que la política romana volvió a sacudirse con violencia. Cuando Sila tomó el poder como dictador en el 82 a.C., ordenó a César divorciarse de Cornelia por ser hija de su enemigo. Pero el joven se negó. Aquel acto de lealtad y orgullo casi le costó la vida. Fue incluido en las listas de proscripción, las temidas condenas a muerte del régimen silano. César huyó de Roma, cambiando de escondite una y otra vez, mientras su esposa e hija quedaban atrás, protegidas por su familia. Finalmente, gracias a la intervención de influyentes mediadores, Sila le perdonó la vida, aunque advirtió con una frase profética: «En ese César hay muchos Marios». El dictador había visto en el joven un peligro latente, un futuro rival en potencia. Liberado de su sacerdocio, César partió hacia Asia para servir como oficial en campañas militares. Allí mostró por primera vez su valor y su inteligencia en el campo de batalla. Durante una acción, salvó la vida de un general herido y fue condecorado por su valentía. Ese fue su primer contacto real con la guerra y el liderazgo. De regreso a Roma, el destino le tenía preparada otra prueba. Fue capturado por piratas cerca de la isla de Farmacusa. Pidieron un rescate por su libertad, pero César, en lugar de suplicar, se rió de la cantidad que exigían y les ordenó que pidieran una suma más alta, porque, dijo, su vida valía mucho más. Durante las semanas que pasó cautivo, mantuvo una actitud altiva, incluso burlona. Jugaba, recitaba poemas, y les prometía que, cuando lo liberaran, los crucificaría. Cumplió su palabra. Tan pronto fue liberado y pagado el rescate, organizó una pequeña flota, persiguió a los piratas, los capturó y los mandó crucificar.
aunque, por compasión, ordenó que los mataran antes. Aquella acción reveló quién era realmente: implacable, decidido y con un sentido de justicia personal que no conocía miedo. Ya de vuelta en Roma, viajó a Rodas para estudiar oratoria con Apolonio Molón, uno de los maestros más célebres de su tiempo. César entendía que en Roma la palabra era un arma. Sus discursos, combinando razón, emoción y autoridad, impresionaban incluso a sus enemigos. Era un comunicador nato, capaz de conmover al pueblo y desafiar al Senado. De regreso en la capital, comenzó a destacar como abogado y orador en el foro. Defendía casos difíciles, muchas veces enfrentando a hombres poderosos. Su habilidad en el debate y su carisma lo convirtieron en una figura emergente de la política. Cada juicio ganado era un escalón más en su ascenso. César también sabía que en Roma la imagen lo era todo. Vestía con elegancia, hablaba con cortesía y cuidaba cada detalle de su presencia. Algunos lo llamaban vanidoso, él lo consideraba estrategia. Sabía que un político debía ser admirado, temido y respetado. Aún endeudado, organizaba juegos y banquetes para ganarse al pueblo. Entendía que la generosidad aparente era una inversión en lealtad. En su entorno familiar, las mujeres jugaron un papel decisivo. Aurelia, su madre, administraba sus asuntos con inteligencia y discreción, mientras su tía Julia le abrió puertas en los círculos de poder. César aprendió de ambas el arte de la influencia silenciosa. Su carrera continuó según el cursus honorum, el camino político tradicional. Fue elegido cuestor, lo que le permitió viajar a Hispania, donde adquirió su primera experiencia administrativa. Allí demostró capacidad de organización y liderazgo, comprendiendo la realidad de las provincias. Una anécdota marcaría profundamente su carácter. Durante su estancia en Hispania, César visitó el templo de Hércules en Gades, donde se erguía una majestuosa estatua de Alejandro Magno. Al contemplarla, quedó sobrecogido. Tenía casi la misma edad que el macedonio cuando éste ya había conquistado medio mundo. César, en cambio, apenas comenzaba su camino. Comprendió que la grandeza no se espera, se conquista. Cuando regresó a Roma, era un hombre distinto. Tenía experiencia militar, prestigio como orador y una red de aliados en crecimiento. Sabía que el destino de Roma podía moldearse, y que él estaba destinado a hacerlo. Ya no era solo un joven noble con talento, era un estratega en formación, decidido a ascender, dominar y transformar el mundo que lo había visto nacer. Su ambición se había convertido en fuego, y ese fuego pronto incendiaría toda Roma. La historia continúa en el siguiente capítulo.